Vamos a tomar la palabra. Proverbios 16, versículo 1. Anoche estábamos oyendo la palabra en este texto. Hoy no los voy a demorar mucho, ¿sí? Eso espero. Su tiempo, pastor, tranquilo, pastor, no hay problema. Y Proverbios 16:1, vamos a leerlo, ¿sí? Amén, amén. Anoche, que mientras oía la palabra estaba meditando en este texto y quisiera compartir con ustedes algo. Dice el verso 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Amén. Bueno, siéntense por favor, pónganse cómodos. Y bueno, anoche por medio de la predicación oíamos que es el Señor el que afirma los planes, ¿cierto? Y mientras yo leía este texto y escuchaba la predicación, me pareció algo curioso el texto, porque es como una moneda. El texto tiene dos caras, siendo una misma moneda. Y anoche, por la gracia del Señor, oíamos respecto a una de las caras de esa moneda, ¿cierto? Que es el Señor realmente el que afirma los pensamientos, el que afirma los propósitos, el que hace que se cumplan. Sí, Amén, eso es amén. indiscutible y es un hecho que es muy real y que debe ser muy claro en nuestra vida. Sin embargo, vi otra cara, que es la que quisiera también que meditásemos un poco en esta mañana, porque el texto tiene dos conceptos, tiene dos ideas, tiene dos caras, ¿cierto? Podemos decir que el texto tiene un A y tiene un B. ¿Cuál sería el A de este texto? Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Cuál es el B? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Sí? Vamos a leerlo en otras versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy lo traduce de la siguiente manera: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor, ¿sí? Pero hay otras versiones que lo traducen un poco más sintetizado, como la versión Biblia, la palabra, o la versión internacional o lenguaje sencillo. Traducen este texto de la siguiente manera: el hombre propone y Dios dispone. ¿Sí? Entonces, me pareció algo muy curioso. ¿Por qué? Porque bien que de Dios es la disposición, pero del hombre es ¿qué? La propuesta. Sí. Y esto es importante porque, a veces queremos que las cosas se hagan, pero el hombre tiene una parte. Bien dice el texto, del hombre son las disposiciones, es decir, la responsabilidad nuestra es una, la de Dios es otra. Y no podemos entregar nuestra responsabilidad a Dios, porque nunca se va a hacer. Dios no va a hacer lo que a últimas tendremos que hacer nosotros, ¿cierto? Y una de las cosas que tenemos que hacer es proponer. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, dijo: no lo haré sin antes consultarle, o más que consultarle, decirle a mi amigo Abraham. Bien, Abraham sabía que del hombre son las propuestas. Y le dijo: mi Señor, si hubiesen 50 justos, no la destruiría, dice el Señor.
Él da la última palabra. Señor, ¿y si hay 45? No se enoje mi Señor, ¿y si hay 40? No la destruiría Abraham. Permítame mi Señor que haga otra propuesta. ¿Qué tal si hay 30? No la destruiría Abraham. Mi Señor, no se vaya a enojar, pero quiero hacer otra propuesta. Si hay 20, no la destruiría Abraham. Y por último, 10. Y dice Abraham, si hubieran 10, no la destruiría. Bien, Abraham llega a una conclusión y dice, hombre, si en una ciudad, porque ni siquiera era una ciudad, era una llanura, es decir, en varias ciudades. Si en esa llanura no hay 10 justos, ¿yo qué sigo proponiendo acá? O sea, ahí no hay nada que rescatar. Así que, pero bien que vino la propuesta. Y efectivamente, si hubieran habido 10 justos, pues Dios hubiera accedido a la propuesta de Abraham. Lo cierto es que Dios al hombre le ha dado una capacidad, puede decir, o una jurisdicción, o un don, no sé cómo llamarlo, pero el hombre tiene algo, y es que el hombre puede proponer. ¿Sí? Bien, la última palabra la tiene el Señor. Anoche escuchábamos respecto a eso y yo creo que tenemos eso claro, ¿cierto? Pero el énfasis en el que yo quiero que nos ocupemos esta mañana es en que es importante proponer. Porque a veces no proponemos, a veces no planificamos, a veces no tenemos un camino y por eso la vida no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios, bien que tiene la última palabra, pero sobre la disposición del corazón, que es lo que dice el verso 1, del hombre son las disposiciones del corazón. Pero si el hombre en su corazón no tiene disposiciones, pues Dios no tiene última palabra que decir, porque a últimas el hombre no tiene disposiciones. ¿Me hago entender? Entonces son como las dos caras de esta misma moneda, ¿sí? Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos de la palabra respecto a esto. Segunda de Samuel 10:12. O segundo de Samuel, ¿cierto? A veces decimos segunda, pero es segundo. Porque es un libro, segundo de Samuel 10:12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien me pareció. Ok, estas palabras son ¿de quién? De Samuel. Estas palabras son de Joás, general del ejército de David. Y vamos a contextualizarnos. Resulta que después de la muerte del rey de Amón, ¿cierto? ¿Sí es de Amón? Los amonitas. Pues David manda a algunos siervos suyos para consolar a su hijo. Sin embargo, los príncipes aconsejaron mal al rey y le dijeron, no a consolarte viene a espiar la tierra para destruir la ciudad. Así que el rey les cortó la barba a la mitad y les cortó la ropa a las nalgas, dice la Biblia, ¿cierto? Cuando el rey David mandó un anuncio con ellos, mandó consoladores. Así que esto de alguna manera quebró las amistades entre los amonitas y Israel. Ahora, bien que los amonitas, sabiendo que estaban que se habían hecho odiosos, pues contrataron a los sirios y dijeron, vamos a hacer una alianza y vamos a hacerle guerra a Israel. Así que, bien, contrataron los sirios. David encomienda esta batalla a Joab, su general, y él sale a la batalla. Sabiendo Joás que los ejércitos se habían hecho en dos bandos, es decir, los sirios estaban por un lado y los amonitas por otro, tenían los amonitas de frente y tenían a los sirios a la retaguardia. Así que estaban en un problema. Pero él desarrolla un plan en medio del combate. Y lo que hace es que entresaca de las tropas sus mejores soldados, ¿cierto? Estos, aquel, fulano, sultano, usted venga,
usted, y saca de entre las tropas y llama a Abisai, su hermano, y le dice, mira, este es el plan. Yo me voy con estos soldados que entresaqué y voy a hacer guerra contra los sirios, ¿cierto? Usted vaya y lleve el resto del ejército y hágale guerra a los hijos de Amón. Si los sirios pueden más que yo, usted me ayuda. Si los amonitas pueden más que usted, yo pasaré a ayudarles. ¿Y cuál es la estrategia? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Este es el camino de los hombres. Es decir, quien da la última palabra es el Señor. Pero es necesario la estrategia, es necesario el esfuerzo. La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar al caballo, ¿cierto? Porque yo no puedo tener el caballo en el corral, en el establo, y decir, Señor, dame la victoria. No, la Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla. Así que, bien, hay que sacar el caballo, hay que ponerle lo que hay que ponerle al caballo, hay que montarme en el caballo, hay que agarrar la jabalina, hay que darle frente al combate, y el Señor es el que da la victoria indiscutiblemente. O sea, la victoria no viene de mí, ¿cierto? Pero que sí me demanda a mí una preparación para alcanzar esa victoria. Entonces, esto es lo que dice Joás. Abisai, aquí no hay de otra. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. ¿Sí? Es decir, estamos en manos de Él. Nosotros démosla toda, pero a últimas Dios es el que determina si nos matan o estamos vivos. Y se fueron a la batalla. Bien, Dios determinó victoria para ellos. Y huyeron los sirios, y al ver los hijos de Amón que los sirios habían huido, pues ellos también salieron huyendo. Y lo cierto es que el que les dio la victoria fue el Señor. Pero sobre la actitud que toma Joás, ¿cierto? Porque si Joás dice, no, pues la verdad es que estamos perdidos, nos van a matar, esta gente es mucha, ya contrataron sirios, son 2 ejércitos, no, es ahí, abrámonos a correr. Bien que ahí no habrá victoria, ¿cierto? Entonces, allí es donde uno no puede decir, no, es que vamos, corramos, escondámonos y Dios nos libra, porque Dios a últimas es el que da la victoria, así que escondámonos y esperemos la victoria. No funciona de esa manera, ¿sí? Era necesario que Joás hiciese frente al ejército y que desarrollase una estrategia. Bien que él desarrolló su estrategia, pero fue Dios quien le da la victoria. Pasa lo mismo en 1 Samuel 14:6, ¿sí? Primer libro de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ok, mire, eso fue el día de la batalla que tenía contra los filisteos, ¿cierto? Y realmente Jonatán hizo una hazaña impresionante, ¿cierto? Pero él desarrolla precisamente una estrategia, un plan, lo lleva a cabo y pone una señal. Bueno, voy a llamar a estos filisteos y si ellos me contestan de tal manera, me voy porque Dios no me va a dar la victoria, pero si me contestan de otra, me les lanzo encima. Y desarrolla esta estrategia solo con su paje de armas, ¿sí? Es decir, la persona que iba llevándole las armas. Y se suben por un peñasco y hacen esta gran hazaña y Dios les da una grande victoria, ¿cierto? Pero las palabras de Jonatán son esas: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, ¿cierto? Pero sí, bien, Dios va a hacer algo, pero ¿cómo? Pasemos, ¿cierto? Pasemos y quizás haga algo Dios.
Dios le agrada esa actitud. ¿Sí? Démosle frente a esto y ya verá Dios qué hace con nosotros. Pero a últimas, Dios es el que determina, pero tengamos actitud para enfrentarnos a esto, ¿cierto? Muchas veces uno quiere que Dios venga y le hable respecto a algo, y si Dios no me habla y me dice, no hago. Y en la mayoría de casos yo he notado que Dios nunca nos va a decir nada. Uno de los dilemas míos para venirme a Argentina fue ese. Yo oraba a Dios y Señor, guíame Señor, dígame Señor, me voy, no me voy, dígame. Bien, es cierto que yo no puedo decir que en ningún momento Dios vino y me dijo, sí, váyase. Pero Dios sí me dio una palabra. Y fue la siguiente. La única forma de usted saber si es o no la voluntad de Dios irse es que se vaya. Y estando allá se dará cuenta. Bien, yo tomé esa palabra y listo. Entonces, si esa es la cuestión, me voy. Y estando aquí me he dado cuenta que realmente Dios ha tenido un favor para con nosotros. ¿Sí? Entonces, es el asunto. O sea, muchas veces uno quiere experimentar una victoria, pero sin preparar el caballo. ¿Sí? Quiere experimentar el triunfo de la guerra, pero allá detrás de las murallas, y no, como el Señor es el que da la victoria, yo no salgo de esta muralla. No, hay que salir de la muralla, hay que enfrentar la batalla, hay que desarrollar una estrategia y haga el Señor lo que bien le pareciera. ¿Sí? Ahora, Dios siempre valora, porque a últimas nuestro esfuerzo, nuestro preparar del caballo y nuestra estrategia no es más que un grano de arena en un desierto. Pero Dios lo valora. Amén. Siendo un grano de arena, Dios lo valora. Amén. Porque, ¿qué es un grano de arena en un desierto? No es nada. Pero Dios honra ese grano de arena y lo hace realmente un desierto, o lo hace una playa, o lo hace todo lo que se pueda construir con un grano de arena. Pero ese grano de arena Dios lo demanda de nosotros, esa actitud, ¿sí? Mateo 14 nos habla en el versículo 16 una problemática que estaban sufriendo los apóstoles, los discípulos, ¿cierto? Mateo 14, 16. Esto sucedió después de que el Señor estaba predicándole a una gran multitud, ¿cierto? Más de 5,000 personas. De hecho, serían mucho más porque dice que no se contaba mujeres y niños. ¿Cierto? ¿Cómo dice el verso 14, el verso 14 al 16? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok. Mire que el Señor, están en un problema, ¿cierto? Hay más pongámosle a eso, redondemos en 10,000 personas, ejemplo, que hayan 10,000 personas. 10,000 personas es mucha gente. ¿Sí? Entonces, hablando bajito, porque usted sabe que los judíos tener hijos es la gloria de ellos. ¿Sí? Y más para ese tiempo, entonces... hablemos de 10,000, bueno, 15,000 personas es mucha gente. O sea, la mera logística para uno alimentar 15,000 personas es tremendo. Por lo menos 15 días antes hay que ir a hablar con un restaurante o algo, a ver si le puede tener 15,000 almuerzos. Aparte, ¿cómo vamos a acomodar a esta gente? Todo eso tiene su... Bien, el Señor les dice... porque ya iba a llegar la noche, ¿cierto?
alguien le dice al Señor, hombre, Señor, ya está llegando de noche, despídelos, ¿cierto? Despídelos para que se vayan y pues busquen comida. El Señor les dice, no tienen necesidad de irse, denles de comer ustedes. Y le tira ese chicharrón a los discípulos y claro, ellos se ven pues desarmados, porque bueno, sí, denles de comer nosotros, pero pues ¿cómo? Mucha gente, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de empacar fiambre. Sí. Entonces, y no sabía que ese fiambre iba a ser el grano de arena que alimentaría a miles, ¿cierto? Mire que aún en esos pequeños elementos Dios honra la planificación. Hombre, yo me voy, pero bueno, me voy a empacar mis panes, me voy a empacar mis... Porque en otro de los evangelios nos muestra que inclusive era un niño, ¿sí? Que los ofreció, partiendo de ahí, los ofreció. O sea, yo no sé, tal vez era un poco ingenuo el muchacho, o era muy niño, o tenía una fe muy grande, o conocía realmente quién era el Señor. Pero ofrece estos panes y estos peces para alimentar una multitud tan grande. De alguna manera previó que necesitaba comer en el camino, y se fue a escuchar la predicación, pero se echó sus panes y se echó sus peces, ¿cierto? Así que dijo, bueno, yo sé que hay que ir, yo sé que el asunto va para largo, yo sé que llegamos a la noche, entonces yo mi comida me la llevo. Y esa planificación, de alguna manera, Dios la honra. Lo que no sabía el muchacho era que estaba planificando la comida de multitudes, ¿sí? Así que con su comida, una vez la tuvo allí, porque también él pudo haber sido egoísta y haber dicho, no, esta es mi comida última, yo la traje, yo me la como, pero él la ofreció. Señor, vea, ¿y esto? ¿Sí? ¿Más qué es esto para tantos? Dijeron los apóstoles, ¿sí? Bien, el Señor los hizo sentar, acomodar y todo, bueno, en fin, y a todos comieron, ¿sí? Ahora, este es un milagro muy especial porque, hombre, crear panes y peces, no sé, tenemos que, si hablamos de un pez por persona y al menos un pan por persona, tendríamos que hablar de, no sé, tal vez unos 15,000 peces y unos 15,000 panes. De esta cantidad de panes y peces, pues es algo impresionante. O sea, se produjo de la nada comida. Ahora, si Cristo pudo haber hecho tantos peces y tantos panes de esa cantidad tan pequeña, pues a última lo hubiera podido hacer sin nada, ¿cierto? Y hubiera podido alimentar a la multitud, o que cayera, lloviera comida como el maná y comiera. Pues, a últimas, para él todas las cosas son posibles. Sin embargo, él honra eso que nosotros ponemos, ¿sí? Él honra cuando alguien dice, mira, yo hice esto, yo organicé estos panes, hice estos peces, los traje de fiambre y aquí están, Señor, usted verá qué va a hacer con ellos. Ah, listo, siéntenlos, vamos a darle comida a todos. Pero él honra esa actitud con que esa persona preparó eso, los trajo y, ¿sí? Ese es el punto, o sea, Dios honra nuestra actitud, Dios honra nuestra disposición del corazón para hacer algo y hace que esto suceda en base a la disposición del corazón. Claro está, Él tiene la última palabra. ¿En base a qué? En base a que Él pesa los corazones. Y Él determina si algo ocurre o realmente no ocurre, ¿cierto? Pero siempre será honrando esa disposición del corazón, esa planificación, esa estrategia. Bueno, hagamos esto. Esfuérzate, Abisaí, esforcémonos por nuestro pueblo y haga el Señor lo que Él quiera, ¿cierto? Esas cosas las ve Dios y dice, hombre, ¿cómo es posible que ellos se esfuercen si yo no les voy a dar mi poder? Pues bien, si se están esforzando, yo les voy a dar mi poder. Seguramente este muchacho, para tener esos panes y esos peces, pues tuvo que levantarse una hora más temprano que los demás, ¿cierto? Tal vez los demás dijeron, no, pues por allá miramos a ver, o alguien nos dará comida, pensarían. ¿Cierto? El otro dijo, no, hay que preparar comida, y tal vez se levantó 2 horitas antes, organizó los peces, los asó, sí,
los panes, porque hacer pan no es tampoco tan rápido. Mire, cuando yo hago pan, eso hay que dejarlo con levadura por lo menos 1 hora, mientras se asan, así que por lo menos tuvo que madrugar 2 horas antes que todos los demás, ¿sí? Y seguramente todos esos elementos los vio Dios. Y con ese muchacho, con esos panes y esos peces, hizo un milagro poderosísimo, ¿sí? Y sucedió lo insucedible, pasó lo impasable. ¿Sí? Amén. Bien, Segunda de Reyes 4:2. Vamos a leer allí, por favor. Segundo libro de Reyes. Y Eliseo le dijo: ¿qué le haré yo? Declara lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ok, aquí vemos nuevamente el mismo principio, ¿cierto? Declárame qué tienes en casa. Bueno, aquí tenemos una problemática de una viuda que perdió a su esposo y el hombre como que tenía bastantes deuditas. Sí. Bendito sea Dios, y aquí es donde uno dice: Señor, ayúdanos, porque el punto es que uno dejar deudas en vez de dejar platica es un poquito complicado, ¿cierto? Al menos para los que quedan vivos. Entonces, que Dios siempre nos dé sabiduría en eso, ¿cierto? Bien, este hombre se fue y dejó bastantes deuditas. El punto es que se iban a llevar a los muchachos como siervos en pago de la deuda, porque llegó el acreedor y bueno, no tiene con qué pagarme, ¿cuántos hijos tiene? Yo me los llevo y quedamos a paz. Bueno, esta mujer estaba un poco angustiada con esto y le pide ayuda al profeta. Y el profeta le dice: bueno, ¿qué tienes en casa? Tu sierva ninguna cosa tiene, excepto pues una vasija de aceite. Ah, bueno, nos sirve, partamos de ahí, con eso arrancamos, ¿sí? Consiga más. Y le hace conseguir más vasijas, dice: consiga vasijas y no pocas. Es el profeta, no pocas. Y se va de casa en casa esa mujer pidiendo vasijas prestadas. Y llenó la casa de vasijas. Y enciérrate tú con tus hijos y empieza a sacarle aceite a esa vasija que tiene. Y pasó lo impasable. Sucedió lo insucedible. Entre más aceite le sacaban a esa vasija, más daba. Y llenaron todas esas vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, pues se acabó el aceite. Y lo que le dice el profeta es: bueno, venda, ¿cierto?, el aceite, pague la deuda y con lo que le quede viva. O sea, la capitalizó. Y el asunto es que es eso, o sea, me llama la atención la palabra del profeta: ¿qué tienes en casa? ¿Sí? ¿Qué tienes? O sea, porque, hombre, Dios obra y Dios mira nuestra disposición. Bueno, ¿qué tiene usted pues para que hagamos algo? No, yo no tengo nada, entonces no puedo hacer nada. Y aunque Dios es Dios de lo imposible y Dios puede hacer de la nada, pero Dios busca en nuestro corazón una actitud de que, hombre, yo pongo al menos 3 panes y más que es esto para tantos. Cristo dice: me sirve. O sea, ¿cuál es el enfoque? Dios no necesita nada, porque a últimas Él es dueño de todas las cosas. Amén. Y crea todas las cosas de la nada. Pero Dios busca en nosotros ese algo que está dispuesto para hacer, y en base a eso honra y da todo lo demás, que aunque imposible, que aunque no tenemos forma, que aunque Dios lo puede hacer, porque de Él es el poder. Pero Dios lo hace en base a eso. Hombre, es que tengo una vasija de aceite. Bueno, agarre ese aceite, ¿sí? Agarre ese aceite y póngase a empacar vasijas. Entonces, no sé si me hago entender respecto al asunto, ¿sí? Vamos a leer unos textos más y vamos a ir dándole forma a la idea para concluir. Vamos a leer Éxodo 4:2 y después leemos Éxodo. Pero antes de leer Éxodo, vamos a leer Primero de Reyes, 22-21.
Aquí hay algo que me llama la atención también y es la profecía de Micaías, primero de Reyes 22-21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Bueno, contextualicemos. Esta es la profecía de Micaías, ¿cierto? Cuando Acab va a subir a la batalla a Ramot de Galaad, bueno, consulta con todos los profetas dicen, salga a la batalla porque Dios le va a dar la victoria. Bien que el rey de Judá que estaba con él no le calaba la palabra de estos profetas y dice, hay otro profeta por el cual consultemos a Jehová. Conozco uno, pero siempre me dice cosas malas, dice acá, pues tráigalo. Mandaron por él y era Micaías, ¿cierto? Un fulano cuando lo traía le dio en la jugada con hablarlo cosas malas, ¿no? Micaías le dijo, voy a hablar lo que Dios me diga. Y llegó y entonces le dice el rey, bueno, ¿qué palabra hay? Suba porque va a haber victoria. Te he dicho que me digas la verdad, le dice Acán, él sabía que esa no era la palabra. Mire que es que cuando el hombre se cega en su corazón a no oír a Dios. ¿Usted quiere la verdad? Le dice Micaías, listo, le voy a dar la verdad. Sí, yo veía al pueblo de Israel disperso como ovejas que no tienen pastor, cada uno por su camino. ¿Por qué? Porque veía yo al Señor Jehová de los ejércitos en su trono y dijo, ¿quién subirá y engañará acá para que suba a Ramot de Galaad y caiga? Un espíritu decía de una manera, otro espíritu decía de otra. Pero se levantó un espíritu entre los espíritus y le dijo, yo iré. Y el Señor le preguntó, ¿y cómo lo harás? Ser espíritu de mentira en boca de los profetas. ¿Sí? Y el Señor le dice, vaya, porque lo harás. Y por eso todos los profetas estaban profetizando mentira. Así que bueno, esto le cuesta a Micaías que un fulano por allá le da en la cara. En fin, es cierto es que lo meten a la cárcel con pan y agua. Creo que ni pan, nada, lo meten a la cárcel y le dice, usted no va a salir de allá pues hasta que yo vuelva. Y le dice, si usted vuelve vivo, Dios no ha hablado por mi boca. Así nomás lo sentenció entonces. Pero el punto que me llama la atención es que el Señor le pregunta a este espíritu, ¿cierto? Bien, el Señor sabe todas las cosas. Yo voy a engañar acá para que caiga. ¿Cómo lo harás? O sea, defíname su estrategia. Muéstrame sus planes. ¿Cuál es el orden de su estrategia para hacer que esto suceda? Porque el Señor está como en una asamblea y pregunta a los espíritus, ¿cierto? Bueno, ¿quién va a ir y quién va a engañar acá para que caiga en Ramot de Galaad? Uno proponía de una manera, otro proponía de otra, ¿cierto? El Señor los escuchaba sus propuestas. Hombre, esto me parece a mí muy tremendo. Porque es que Dios, siendo el Todopoderoso, la Biblia dice que Él no necesita consejeros. Él nunca recibió consejo de nadie. Sin embargo, Dios es tan humilde que Él oye propuestas. ¿Sí es? Y eso a mí me parece muy especial, muy grande. O sea, Dios oye las propuestas. No solo propuestas nuestras, ni propuestas de los espíritus. Porque un espíritu proponía de una manera, otro proponía de otra. Mira, tal vez así, tal vez vayamos así, tal vez hagamos esto. Bien, hay un espíritu que posiblemente sería el diablo el que estaba ahí también colado y dijo, bueno, yo voy. Usted va a ir, bueno, pues dígame cómo es que va a ser el asunto que necesitamos que haga. No, pues voy a ser espíritu de mentira, ¿cierto? En boca de los profetas. Claro, esos profetas ya estaban vendidos, porque un profeta de Dios no va a poder ser engañado de esa manera. Lo cierto es que estos profetas ya estaban más vendidos al dinero y a tanta cosa que de alguna manera había este portal para que los engañara el maligno. Lo cierto es que cuando Dios oye la estrategia de este espíritu, pues no oye más propuestas. Me dice, esta es la propuesta perfecta. esa es la estrategia que hay que hacer. Entonces, este espíritu sale y efectivamente engaña acá para que caiga. Entonces, este es el punto, o sea, el hecho de que cayera acá en Ramot de Galaad, eso era de designio divino. O sea, Dios ya había determinado que Acab iba a morir y que iba a pagar por sus pecados.
¿sí? Que su sangre iba a ser lamida por los perros en Jezreel, donde derramó la sangre de Nabot, ¿sí? Entonces, estas cosas ya estaban designadas por Dios. Sin embargo, él escuchaba propuestas de cómo se iban a desarrollar. Y aquí es donde me llama la atención algo, porque hay un punto de fusión donde se unen los planes de Dios con los planes del hombre. Cuando nosotros llegamos a ese punto, esto es una cosa maravillosa, ¿sí? Ahora, nosotros podemos recibir un plan de Dios y empezar a desarrollarlo. Pero también puede suceder que Dios reciba un plan nuestro y se desarrolle y se vuelve un plan de los dos. ¿Sí me entiende? O sea, Dios dice, bueno, vamos a hacerlo. Así como Dios puede decirnos, mira, necesito que vaya a predicar a tal parte y haga eso, y es un plan de Dios. Bueno, Señor, vamos a hacerlo, ¿cierto? Pero en otras ocasiones pasa que uno puede proponer a Dios, Señor, tengo este plan aquí, aquí, aquí. Y el Señor dice, bueno, vamos a hacerlo. Bien, de Dios es la última palabra, pero puede decirnos, vamos a hacerlo. Y tenemos a disposición, pues, los recursos ilimitados del universo, ¿cierto? Porque si Dios dice, vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a ver este punto en Éxodo 4:2. El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, un bastón. Un bastón, ¿cierto? Ahora, este bastón, esta vara, ¿qué representa? Esta vara representa el plan de Moisés, su estrategia para ganarse la vida. O sea, en algún momento Moisés dijo, no, voy a montar una empresa. Bueno, empresa no, porque última la empresa no era de él. Pero digo, no, voy a ponerme a cuidar pues ovejas. Voy a engancharme con el suegro y me voy a poner a cuidar estas ovejas. Y voy a trabajar allí. A últimas era su plan. Bueno, podemos decir que era un plan un poco estrecho. Tal vez era el plan de un hombre frustrado. Bueno, no sabemos. Lo cierto es que era su plan para ganarse la vida, ¿sí? El plan era cuidar ovejas. Voy a cuidar a las ovejas del suegro. Y se comprometió con esa labor, y eso estaba representado en el cayado que tenía en la mano, ¿sí? Porque el cayado era el símbolo del pastor, y una de las cosas que hacía con ese palito también era ayudar a las ovejitas cuando se iban por allá a un hueco o algo. En fin, así que esta vara representaba el plan que desarrolló Moisés para ganarse la vida, ¿sí? El plan de él. Pero me llama la atención lo que dice Éxodo 4:20. Y de esto tan tremendo. ¿Qué dice Éxodo 4:20? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, uno dice, bueno, ¿de quién era la vara? ¿De Moisés o de Dios? En el verso 2 del capítulo 4, Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Él, no, pues una vara, esto es con lo que trabajo. ¿Sí? Pero el verso 20 dice que la vara era de Dios. O sea, llegó un punto donde Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés, esa es su vara, esa es su herramienta de trabajo, pero también va a ser la mía, listo. Vamos a hacer una sociedad, usted y yo, pues por así decirlo. Y realmente es la vara de Dios. Ahora Dios empieza a hacer señales con esa vara y se vuelve el ícono de que Moisés está pastoreando una nación. ¿Sí? Ahora, el proyecto de Dios es que usted, Moisés, va a pastorear mi pueblo. ¿Sí? Usted eligió ser pastor, a usted le gusta pastorear, le gusta cuidar ovejas, listo. Yo lo voy a poner a pastorear, pero un rebaño mucho más grande y más glorioso, mi pueblo. Y le voy a dar una vara mucho más gloriosa, una vara que puede abrir los mares, una vara que puede tocar las aguas y convertirlas en sangre. ¿Sí? Pero ahí es el punto donde se une el proyecto de Dios con el proyecto de Moisés, en un único proyecto. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, seguramente, o sea, si Moisés estaba cuidando ovejas, él pudo haber hecho otras cosas, pero pues, algo le llamaba la atención o las circunstancias así lo permitieron. Y era su proyecto. Bien que era el proyecto de Dios también para su vida. Entonces, en este orden de ideas, hay un punto donde a veces nosotros planteamos un proyecto y es importante, como hemos leído, o sea, es del hombre,
las disposiciones del corazón. Entonces, planteamos un proyecto. Nosotros podemos plantear un proyecto al reino. Señor, tengo este proyecto. Bueno, el Señor tal vez nos va a decir sí, vamos a hacerlo. Tal vez otras veces va a decir no, tal vez otras veces dice sí, pero este proyecto hay que santificarlo y seguramente entrará en un proceso donde quite lo que no sirve y deje lo que hay, pero es del hombre proponer y de Dios disponer. ¿Cuál es el punto nuestro? Que nosotros no podemos afligirnos cuando recibimos de Dios un no. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Si Él ha dicho que no es porque bien, eso es lo mejor, ¿sí? O sea, si yo propongo un negocio delante de Dios, yo propongo una empresa delante de Dios, Dios me dice que no, yo digo, Señor, gracias porque usted ya vio que esto va a ser un fracaso, ¿sí? Y tengo el mejor asesor, por así decirlo. Pero si Dios me dice, hombre, sí, está bien, vamos a hacerlo. Bien, vamos a tener éxito porque la mano del Señor está con nosotros. Así que sea cual sea la respuesta del Señor, es buena. Y es para nuestro bien y es perfecta. ¿El punto cuál es? Hombre, nosotros tenemos que proponer porque a veces vivimos la vida sin proyectos, sin planes divagantes, ¿cierto? Dándole vueltas al mismo punto. Y así nos quedamos cual pueblo de Israel 40 años dándole vueltas al mismo monte. Cuando realmente hay que tener un camino. Por eso dice la Biblia, pueblo es que divaga. Y divagar es uno andar sin saber para dónde va. Pueblo es que divaga en sus corazones y no han conocido mis caminos. Porque hay unos caminos. Cuando uno tiene un camino, uno tiene un proyecto. Uno tiene un a dónde ir. Si uno no tiene a dónde ir, uno no tiene camino. Pues cualquier camino me sirve. A última voy para no sé dónde. ¿Cierto? Entonces, pero cuando yo sé para dónde voy, yo sé qué camino tomar, qué ruta tomar, qué vía tomar. ¿Me hago entender? Por eso dice el Salmo 37, verso 5, ¿qué dice? 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ok. Entonces, a últimas, ¿quién hace? El Señor. Pero hay que encomendar ¿qué? Pero si no tengo camino, pues ¿qué va a hacer el Señor si no hay camino que hacer? ¿Sí? Es el punto, o sea, es el punto. Vamos a terminar con el Salmo 24. Salmo capítulo 20, verso 4. 24. Que dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ok. Aquí tenemos la bendición que nos da este salmo que dice la versión Dios habla hoy. 4. Dice, que se acuerde de todas tus ofrendas y tus holocaustos, hacerte con agrado. Verso 4. Bueno, siga leyendo ahí donde va, desde el verso 1 hasta que llegue al 4. Ahí en la... Dice, que el Señor te escuche en el día de tu angustia, que te proteja el nombre del Dios de Jacob, que te envíe su socorro desde su santuario y que sea desde Sion tu apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas y tus holocaustos, hacerte con agrado y que te conceda todo lo que quieras y realice todos tus proyectos. Ok, hasta ahí. Entonces, mire cómo dice esta versión también nos amplía un poco más el concepto, que cumpla todo lo que quieras. ¿Cómo es? Que te conceda todo lo que quieras y realice todos tus proyectos. Ok, y realice todos. Conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo. Entonces mire que es del hombre que proyectarse. Es del hombre tener proyectos. Cumpla todos tus proyectos. O sea, si no hay proyectos, Dios, ¿qué va a cumplir en nosotros si no tenemos proyectos? Muchas veces vivimos la vida así, vivimos la vida de una manera desorientada, sin saber hacia dónde ir, sin metas claras ni fijas, ¿sí? Y queremos que Dios haga, pero ¿cómo va a hacer Dios si nosotros no tenemos metas claras, si no tenemos proyectos definidos, si no sabemos para dónde vamos? Así que no podemos decirle a Dios que nos lleve sin saber para dónde vamos.
una de las cosas que uno ve en la Biblia cuando lee la Biblia es que Dios es muy definido, ¿sí? Es decir, la Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es penumbroso. Él es sí o Él es no. Amén. Es decir, en Él no vemos como que hoy sí, mañana no, como que no. Él es firme, Él es... Y quiere que nosotros seamos así. Él quiere que nosotros tengamos claro lo que queremos. Amén. Porque nosotros a veces somos infantes. Un niño le pide una cosa, pero al rato le pidió otra y quería algo, pero después quería otra. ¿Sí? Pero no es Helen. Pero no es Helen ni Mae, ¿no? Y por eso uno no le da mucha importancia a lo que un niño le pide por eso. ¿Sí? O sea, es que quiero un helado, pero al rato dice que no, que el helado que quería era otro, que no, que quería, o si alguien compró otra cosa, quería era lo que quería el otro. Entonces uno, sí, no le da mucha importancia a lo que un muchacho quiere en sí, porque él no tiene claro ni qué quiere. Bien que Dios es muy definido y Dios quiere que nosotros tengamos claro lo que queremos. Es decir, Dios no quiere que hoy vayamos a su presencia y le digamos, Señor, quiero esto, y mañana no, Señor, quiero lo otro. Pues Dios va a decir, bueno, primero definas el día que sepa lo que quiere, me pide. Sí, entonces, y ya. Porque pues, Dios no es alguien que está cumpliendo caprichos a niños, no. Él es nuestro proveedor y Él está dispuesto a ayudarnos, sí, a darnos lo que nosotros queremos. Pero cuando un corazón está definido, claro, y quiere, y sabe lo que quiere, y sabe para dónde va, ¿sí? Entonces esto es importante, y bueno, como escuchábamos la palabra anoche, a albores ya de un nuevo año, que muchas veces las personas tienden a tener sus planificaciones, es importante tenerlas claras en Dios, ¿sí? Nuestros proyectos, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, qué bueno desarrollar fechas, bueno, necesitamos tales fechas para estas cosas, y encomendar al Señor nuestro camino, a últimas Él hará, ¿cierto? Porque es el consejo del Señor el que permanece. Pero que si nuestro corazón haya gracia delante de Dios, seguramente Él nos dará el poder para realizar nuestros proyectos. Pero lo importante es tener proyectos, ¿sí? Que nuestra agenda tenga un proyecto de vida, tenga un hacia dónde voy, un planificar, ¿sí? Un hacia dónde quiero lanzar mi familia, hacia dónde quiero llegar, qué quiero lograr, vamos a alcanzar esto a tantas metas. Y pongamos esto en Dios y Dios hará, ¿sí? Y que si Dios dice que no, a última su voluntad es perfecta. Pero que es del hombre tener disposiciones del corazón. Porque un corazón que no tiene disposiciones es un corazón que no tiene por qué vivir. Un corazón que, como llegue el día, lo vive. Si llueve, bien, si no llueve, pues bueno. Si hace frío, si hace calor, me da igual, ¿sí? No, o sea, no tiene un proyecto claro, entonces como se venga la vida, la vive. Y no sabe realmente ni para dónde va. Muchas personas viven así. Es decir, viven la vida esperando que les llegue el día de la muerte. Nada más. Y están en el único propósito que tienen cada día es sobrevivir. Conseguirse un bocado de pan para comer y ya. Ese no es el diseño de Dios para el hombre. No. El diseño de Dios va mucho más allá. ¿Sí? Quiere que el hombre tenga planes muy definidos a desarrollar y que los encomiende a Él y Él dará el poder para hacerlo. Amén. Bueno, vamos a terminar entonces en este momento dándole gracias a Dios por su palabra.